hablas del intelecto del matemático. Un matemático brillante puede adolecer de menos solvencia en otros campos. ¿Cuántos tipos de inteligencia hay? Bueno, mira lo que dicen de este hombre Perelman, ¿no? El de la conjetura de Poincaré, que creo que si vive en Moscú, me parece, bueno, y sí, él no tiene casi relaciones sociales, eso ya es un extremo, ¿no? Yo he conocido a matemáticos... Es savant, ¿no? Sir Michael Atiyah, que falleció, que era medalla Fields, una mente brillante. Yo tuve la suerte de verle varias veces, de cenar con él, porque un amigo mío estaba haciendo doctorado con él, y era un hombre encantador, efusivo, hablabas de todo, de literatura, de historia, o sea que hay de todo. Yo siempre digo que les tengo, claro, a ver, quizá la filosofía, también el arte, ¿no? Escribir poesía, escribir, por ejemplo, o sea, escribir libros en general y dar con ideas, tiene una gratificación a corto plazo mayor, ¿no? Porque en general tú ahora mismo me estás entrevistando aquí, estamos interaccionando, pues ¿por qué? Porque yo me dedico a hablar y a escribir libros, ¿no? Y eso ya tiene como un... puede tener un impacto más directo. El matemático no, porque claro, al final que tú hayas demostrado el teorema del índice o lo que sea, pues eso al final es algo mucho más abstracto que muy poca gente puede entender. Pero a largo plazo es mayor eso, el valor de eso, ¿no? O sea, eso ya está, ya es una adquisición permanente para el conocimiento humano. No todo es relativo en el conocimiento humano, eso ya está. Mientras que una obra tuya de filosofía o de literatura o de historia, pues tú no sabes si va a quedar obsoleta, desbancada o ya va a ser juzgada negativamente, no lo sabes. O sea, puedes tener gratificación a corto plazo, pero a largo plazo, ¿quién gana el cielo aquí del intelecto? ¿No? Es un poco casi... no lo sé, pero desde luego no implica que una persona se dedique a las matemáticas o a cosas más abstractas. También en filosofía, gente que hace cuestiones mucho más abstractas, ¿no? De ontología o de epistemología, etcétera. Eso no significa que... O de teoría de juegos, por ejemplo, yo he tenido también la suerte de conocer y hablar varias veces con el profesor Eric Maskin, premio Nobel de Economía, pero él es matemático, él se lo dieron por... que eso sí son los Nobel de Economía que son absolutamente incuestionables, ¿no? O sea, porque es un resultado de teoría de juegos y es matemático, no es como si se lo dan a otros que puedes... Bueno, aquí ya hay más orientación según su escuela, no. Esto es objetivo. Pues es un hombre encantador, muy abierto, con intereses más allá de la teoría de juegos y de las matemáticas, y puedes hablar de filosofía, puedes hablar de historia, pero desde el punto de vista de la solidez de la contribución intelectual está claro, ¿no? O sea, hay bienaventurados los matemáticos, ¿no? Los grandes matemáticos. Claro, al final luego esto va también por escalas, ¿no? Dependerá de la relevancia de tu contribución. Mientras que en el ámbito de las letras, de las humanidades, efectivamente, o sea, hay... Pues fíjate, al final los grandes del pensamiento humano seguimos en la tradición occidental, todo el mundo sabe más o menos quiénes son, ¿no? Y seguimos discutiendo sus ideas, ¿no? Pero nunca tienes esa certeza, ¿no? De que realmente sea un valor tan permanente. Y en el arte, pues volubles son los juicios del ser humano, ¿no? O sea, es muy variable. Claro, aquí alguien me dirá, bueno, pero ¿por qué tienes que aspirar a esa permanencia? Y efectivamente, es otra pregunta, ¿no? O sea, al final yo creo que no es cuestión de saber si eso va a trascender o no, es también el disfrute de lo que tú haces y hacer las cosas por sí mismas. Que luego eso perdure, pues magnífico, y si no, pues tampoco pasa nada. Pero los tipos de inteligencia... claro, y entonces justo, por eso te digo, no es exclusivo del matemático el no tener inteligencia social. Eso no es exclusivo, por supuesto. En absoluto. No. ¿Existen tipos de inteligencia? A ver, yo en su momento fui un entusiasta de las inteligencias múltiples. He tenido también la suerte de conocer a Gardner en Oxford, en Altius. Yo ahora soy más escéptico. Yo creo que la inteligencia como tal es única. O sea, yo la inteligencia la entiendo. Hay distintas maneras. De hecho, tú lees las definiciones de la Asociación Americana de Psicología tal y no se ponen de acuerdo. Al final es un cajón desastre. Es como la definición famosa de cultura, ¿no? De Sir Edward Taylor, que ahí te mete de todo porque es muy difícil saber cuál es el factor realmente determinante de la inteligencia. Yo la defino como capacidad de abstraer. Para mí lo más definitorio de la inteligencia humana, no voy a entrar en lo de la artificial, es capacidad de abstraer. Dicen capacidad de resolver problemas. Sí, pero para resolver problemas tú, en general, es porque tienes capacidad de abstraer y de ponerte en un plano superior de análisis, ¿no? Capacidad de adaptación, pero es que eso me parece muy vago, ¿no? Porque casi todo... Hay muchas cosas que son capacidades de adaptación. Entonces, yo la que a mí me convence más es esa.
Y se ve en general, ¿no? Las personas más inteligentes tienen esa capacidad de abstraer, ¿no? De llegar como a un plano superior de análisis. La rapidez, bien, puede, pero no es necesario, ¿no? Que haya. Hay gente a lo mejor más inteligente que es más pausada. No lo sé si es absolutamente determinante, ¿no? Tipos de inteligencia. Yo hablaría dimensiones de esa inteligencia. Pero la inteligencia como tal es eso, capacidad de abstraer. Lo que pasa es que eso luego puede ser más fuerte en ciertas dimensiones. Puedes tener mayor fortaleza, por ejemplo, en la capacidad lingüística, ¿no? Que en el fondo también es abstracción, el usar el lenguaje. En la matemática, esa es una muy clara, ¿no? Serás Euclides, pues tal, ¿no? O Gauss, evidentemente. Pero claro, yo entiendo la intuición de Gardner, ¿no? Que esto viene también de la teoría de la modularidad de la mente, de Fodor, etcétera, y él lo usa para la psicología de la inteligencia. Pues dices, claro, a lo mejor a Virgilio, no sé si se le daban bien las matemáticas, pero desde luego Virgilio es una persona tan inteligente porque va a ser menos inteligente que Euler o que Gauss, ¿no? Pero yo insisto, la inteligencia como tal es la misma, es la fortaleza que tú tengas en ciertas dimensiones. Es casi en los lenguajes de la inteligencia. Tampoco hay que irse a la brillantez. Yo me puedo utilizar a mí como objeto de estudio. Yo hay un aspecto profesional, incluso podríamos decir, en el que la gente me tiene bien considerado y dice, yo pienso que eres inteligente porque veo que haces esto. Eso es lo que piensa la gente respecto a un tema concreto. Yo sobre otras parcelas del día a día te puedo decir que soy tonto. Que soy una persona a la que le cuesta llegar. Claro, comparativamente con eso. ¿O te refieres a comparativamente con la media? Resolución de problemas del día a día, que a lo mejor otra persona es mucho más eficaz en mucho menor tiempo. Totalmente. Vamos, yo lo veo con mi hermano, por ejemplo, muchas cosas dices, es que lo hace mucho mejor que yo. O sea, claro. Sí. Pero también son cosas que exigen un desempeño intelectual. Y entonces eso es lo que a mí me hace pensar en lo plausible de que existan. No, pero yo creo que es las dimensiones. Es la inteligencia, es la fortaleza que tienes en lenguajes distintos. Es que son lenguajes distintos. O sea, esto es como decía Sir Michael Atiyah, dice, I speak mathematics, ¿no? Yo hablo matemáticas, o llámalo como quieras. O hay gente que tiene una visión espacial, o la inteligencia musical, por ejemplo, que yo no la he tenido nunca. Yo soy un gran melómano, aprecio... Hace poco, por ejemplo, estuve... Era una misa de Vivaldi que estuve en la Catedral de Salamanca, que era una cosa en la Catedral Vieja de Salamanca, que es una... Es que yo y me siento casi más privilegiado porque lo sé apreciar. Soy espectador ahí, pero lo sé apreciar. Bueno, porque yo ese lenguaje no, o a lo mejor porque no lo he cultivado o no, lo que sea, pero no es el lenguaje con el que más cómodo me siento. Yo creo que tiene que ver con eso. La inteligencia es esa capacidad, ¿no? En abstracto. A ver... Aquí, pues claro, yo creo que estamos hablando de escuelas de interpretación, ¿no? Si esto es falsable el modelo de Gardner, es falsable el modelo que yo te estoy diciendo, que en el fondo seguro que no es mío, es falsable el modelo de lo de la inteligencia fluida o cristalizada. Son interpretaciones de lo que nosotros vemos que es la experiencia humana.